Bueno, todo empieza aquí, en el Primax de Industriales. Hay buena comida, buen ambiente y olor a gasolina. Además, su cercanía con el poblado y con la Ruta de las Palmas lo hace un lugar perfecto para encuentros, eventos y exhibiciones. Este es uno de los lugares más importantes de la cultura del motor en Medellín, y ahora cada jueves se reúnen entusiastas y propietarios de carros exóticos. Pero no fue siempre así. Según nuestra investigación, antes habían dos problemas grandes en Medellín que impedían esta cultura. La primera es la violencia. Recordemos que veníamos de una época medio turbia, por lo que muchos propietarios de carros bonitos pues no los sacaban a la calle por miedo a robos, daños, etc. Y segundo, la privatización. Todo lo relacionado a este tema es bastante costoso. Y además las leyes de importación, el poco acceso a recursos y los problemas económicos pues redujeron tremendamente la proliferación de esta cultura por todo el país. Además, los pocos que tenían la suerte o la oportunidad de tener un carro interesante, digamos que pues preferían ser parte de una élite, por lo que algo como la cultura del automóvil en Medellín se reducía a un lujo para algunos pocos. Todo esto cambió en 2020, después de la cuarentena. Algunos tomaron la idea de volver a las calles como una oportunidad para animarse a hacer algo más grande. De hecho, por eso después del encierro surgieron tantos proyectos, ideas y emprendimientos. Entre esos emprendimientos salió Bros Club, por ejemplo, uno de los clubes más importantes de la cultura automotor en la actualidad. Tuvimos una pequeña conversación con ellos por chat, donde nos explicaban que el origen del club se dio justamente por el tema de querer convertir este lujo en una cultura. La historia más o menos es que los fundadores del club quisieron hacer parte de estos clubes elitistas luego de la pandemia. Y en resumen, pues los rechazaron. Y como todo buen colombiano, estos señores dijeron, "Ah, sí, oigan esta gonorrea", y crearon su propio club. Ahora cuentan con decenas de miembros oficiales y miles de seguidores, siendo además uno de los clubes más influyentes y que colaboran para la generación de eventos culturales en la ciudad. Obviamente no son los únicos, pero otros clubes tienen historias más o menos parecidas. Básicamente, pasar de la privatización a la cultura. Canjo Garage, Melos de Palmas, Totes Colombia, Retro Oriente y muchos más hacen parte de la cultura actual del automovilismo en la ciudad. Ya en lo que respecta a la historia del automovilismo nacional, la verdad hay poca información. Todo estaba pensado como desde la industria, y la poca información que se relacionaba con la cultura está más o menos disgregada. Eso sí, entidades como el Museo del Transporte en el Museo del Castillo se encargan de volver a reconstruir esta historia. Para nosotros que nos gusta esto, el crecimiento de interés por el tema, pues nos emociona. Pero obviamente hay algunas cosas negativas. Al final de cuentas, un aumento en la cantidad de gente también significa un aumento en la cantidad de posibles problemas. Por ejemplo, el aumento de carreras callejeras, el uso de zonas y calles públicas, la seguridad vial e incluso un posible interés por parte de la delincuencia en contra de los propietarios de estos vehículos. Esto nos lleva a otros problemas que tiene la propia ciudad, como el mal estado de las vías, la mala percepción por parte de la sociedad, las estrategias deficientes del cuidado del medio ambiente y, por supuesto, el poco interés en la creación de espacios deportivos y culturales para la práctica del automovilismo en Medellín. Que, por cierto, estos problemas también se expanden al resto del país, donde tampoco hay una cultura del automóvil muy desarrollada. Te la hago corta. En Argentina, por poner un ejemplo, hay más o menos 40 autódromos y circuitos. Colombia tiene 2. Y eso pues que el Ricardo Mejía está cerrado. Y Tocancipá, pues, no digo más. Al menos parece que pronto vamos a tener noticias sobre el Central Park, pero eso también está en veremos. Obviamente hay un montón de cosas y obstáculos en el futuro. Al final de cuentas, esta cultura es relativamente nueva en la ciudad, pero bueno, estaremos pendientes de ver cómo evoluciona todo esto y que construyamos una cultura del automóvil nacional.